Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de Ingeniería Hidráulica 2, con el tema Acueductos, rellenos y túneles. El esquema con el que trabajaremos el día de hoy es Mentefacto, uso y aplicaciones, formulario digital y comparación de las estructuras hidráulicas. ¿Qué son los acueductos? Los acueductos también se conocen como puente canal. Se construyen cuando el nivel de la superficie libre de agua es mayor a la rasante del obstáculo que no permite el paso adecuado del agua, como pueden observar en la siguiente imagen. Para el diseño hidráulico se debe tomar en cuenta lo siguiente: el material, la forma de la sección transversal, la ubicación de la sección de control, el diseño del conducto, de la transición de salida y las pérdidas de la misma. El cálculo de los efectos de la curva de remanso. Todo esto veremos en un ejemplo más adelante. Es una estructura formada por un puente y un conducto, que puede ser de concreto, madera, hierro, donde el agua escurre por gravedad. Usos y aplicaciones del acueducto o punto canal. Es construida para permitir el paso del agua por un obstáculo. ¿Qué es un relleno hidráulico? Un relleno hidráulico es una estructura de tierra compacta que ayuda a elevar el nivel del agua para permitir el paso del agua a nivel de conducto. El volumen de un relleno es proporcional al cuadrado de su altura. Entre sus usos y aplicaciones es que se utiliza para recuperar las tierras o crear nuevos terrenos por encima del nivel del mar o cauce del río. Se puede observar una imagen del sector sur de la ciudad de Guayaquil, aquí en Ecuador, antes de que se construya o se implemente un relleno hidráulico. Finalmente, ¿qué son los túneles? Los túneles son diseñados cuando la cota de agua es menor que la cota del rasante del obstáculo. Se trata de un sistema de control del nivel freático efectivo, pero poco frecuente ya que sus altos costos no siempre son los más factibles para los gobiernos. Es útil en taludes de gran altura o situaciones problemáticas donde es inviable otro sistema de drenaje, es decir, en los que lamentablemente no hay otra opción que construirlos. Aquí hay una foto esquemática de un túnel. Y aquí se puede observar en la parte derecha el túnel que se encuentra en la vía El Puyo Baños, aquí en Ecuador. En cuanto al formulario digital que utilizaremos para resolver el ejercicio, tenemos las fórmulas para calcular el tirante y el ancho crítico, la longitud de transición, para calcular las pérdidas tanto en la entrada como en la salida en el canal. En cuanto a la comparación de los tres estructuras hidráulicas, acueductos, rellenos y túneles, para empezar, los acueductos o los puentes canal son los más utilizados desde la antigua Roma, que fue quienes empezaron a construirlos. Los rellenos hidráulicos son utilizados más en lugares de la costa, en lugares donde el nivel del agua está casi por el mismo nivel en donde construyen las casas, las estructuras, por las subrasantes de las vías. Y los túneles, como hemos dicho anteriormente, son las estructuras eh, finales en las que uno piensa cuando tenemos un problema de drenaje o de aguas que se están filtrando. Por ejemplo, en la vía Baños Puyo o Puyo Baños, obviamente los túneles son revestidos, se deben construir correctamente para evitar que se dañen, porque pasan por vías, pasan por montañas, por así decirlo. Los acueductos pueden ser construidos, la verdad, en donde el nivel del agua está por encima de la rasante del obstáculo, en el que debemos crear una sobreestructura de la subrasante para que el agua pase por debajo de ella o entre ella, como podemos observar en las imágenes que se mostraron. Eso creo que sería una de las comparaciones. Ah, y en cuanto a costos, los túneles son demasiado costosos, tanto en el diseño, la factibilidad que tienen de ser construidos, por lo cual son como dije,
la, la última opción que se tiene en cuanto a estructuras hidráulicas. Los rellenos en su mayoría también son costosos, ya que se debe realizar un diseño que, cuyo material que se ha utilizado en el relleno sea el correcto para evitar la filtración del agua o que suba el nivel freático del agua en estos casos. Los acueductos, la verdad, se han vuelto algo un poco cotidiano en el mundo de la hidráulica, por lo cual los precios no son tan costosos y son los más factibles en un proyecto. Continuamos. Este es el ejercicio que vamos a resolver, en el cual nos pide calcular los parámetros hidráulicos para el acueducto cuyos datos presentamos aquí. Tenemos un caudal de 0,1 metros cúbicos por segundo, un tirante, una velocidad media del agua, la rugosidad N, que depende del material en el que está construido nuestro acueducto, nuestra canal de entrada en este caso, que tiene una sección trapezoidal, la pendiente en el fondo, el ancho de la plantilla, el ancho superior y la cota al fondo del inicio de la transición. En cuanto al acueducto, que es la sección rectangular, es un canal igualmente revestido que tiene un caudal de 0,1, un tirante de 0,2 metros, una rugosidad de 0,013, es el mismo material como podemos observar, una pendiente de fondo solera del 1 por mil, del 1 por mil, un ancho de plantilla de 0,25 metros y una longitud del acueducto de 6 metros de longitud. Los factores K que se presentaron anteriormente en la presentación, tenemos un K de la entrada de 0,3 y un K2 que es de la salida de 0,5. En cuanto al desarrollo, lo primero que calculamos es la longitud de la transición, utilizando la fórmula de L es igual a la que está aquí. Debemos tomar en cuenta que si el valor que obtenemos es menor a 1,5 metros, se debe usar 1,5, no el valor calculado, porque ese es el valor mínimo a utilizar en un acueducto. La mínima longitud de transición que debemos tener entre el canal de entrada, el acueducto y el canal de salida. Vamos a calcular la velocidad y la altura de la velocidad, tanto en el inicio de la transición como en el final de la transición. La velocidad en el punto A y su respectiva altura, y lo mismo para el final de la transición, que sería en este caso el punto B, utilizando las fórmulas siguientes, que tienen que ver con caudales y áreas. Como sabemos que la fórmula de velocidad es igual a caudal sobre área, de cada una de las secciones, en este caso trapezoidal y rectangular. También calculamos la diferencia de los niveles del agua entre los puntos A y B de la transición de entrada al acueducto. Tenemos pérdidas por energía y también más adelante observaremos las pérdidas por la longitud. Calculamos el desnivel que hay entre las cotas y la elevación del punto final de transición. Calculamos la elevación del agua. Y, igualmente, como todos los parámetros, se calculan antes de la transición y al final de la transición. Aquí están las pérdidas por fricción en el acueducto, en el canal. Como primer paso para calcular las pérdidas de fricción es calcular el área, el perímetro, el radio hidráulico y la pendiente del canal. Área es igual a la base por el tirante por la base. El perímetro es igual a la base más 2 veces la multiplicación del tirante por la base. El radio hidráulico es el área sobre el perímetro y la pendiente es igual a ¿qué? A la velocidad por el n de Manning, en este caso la rugosidad que tenemos, dividido para el radio hidráulico elevado a los 2/3. Todo a esta división elevado al cuadrado. Las pérdidas por fricción finalmente y por E se multiplican por la longitud que tenemos. En cuanto a la transición de salidas, lo que tenemos que calcular es la diferencia de niveles de agua entre los puntos C y D, que son los puntos en el canal trapezoidal de salida. Calculamos también que los tirantes deben ser similares, deben ser los mismos porque son las mismas secciones. Y finalmente hacemos un cálculo de las pérdidas de energías totales que existen
en nuestra estructura hidráulica. Y finalmente, lo que obtenemos es una longitud total, que es la longitud con la que tenemos que trabajar. Como se puede observar, tenemos aquí las longitudes para que puedan observar los datos. Es la suma de ¿qué? De la longitud número 2, que es la misma longitud de entrada. También tenemos la longitud de transición que hemos adoptado, que es 1.5, que es la mínima, así como la longitud del acueducto, que fue dato que tenemos de entrada. La suma de esas tres longitudes nos da la longitud total de nuestro acueducto, con la entrada, o sea, con el canal de entrada, el acueducto, la transición y el canal de salida. Y con esto hemos finalizado nuestro ejercicio de cómo calcular los parámetros hidráulicos de un acueducto. Muchas gracias.